O sea, cuando el reino llega a la vida, tiene que remover tu vida, tiene que producir cambio, tiene que reordenar tu entorno. Y es algo que va a traer un valor tan grande a quien eres tú. Entonces, para mí la invitación de la parábola es detenerse. El reino de Dios está aquí a mi disposición. Lo he encontrado como búsqueda profunda o como casualidad me encontré con este reino en mi vida. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, nuevas conversaciones y nuevas ideas. Continuamos con nuestra gran serie sobre parábolas del reino. Y hoy día vamos a conversar y dialogar con nuestra pastora. Pastora, si quiere saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Hola, querida iglesia. Ay, si no eres de nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, que está por todos lados, Qué bueno que estamos conversando de lo más importante que atrapó el corazón de Jesús y Él se dedicó a hablar de esto. Entonces es un privilegio estar repitiendo sus palabras, tratando de sacarle el mejor provecho a lo que Él dijo. Y aquí estamos. Vamos a seguir conversando de lo que el Señor nos pueda entregar. Tremendo, sí, totalmente. De hecho, bueno, como dije al principio, continuamos con esta serie de parábolas para los que se están integrando. Como dijo la pastora, si no eres de nuestra iglesia, toda esta serie de podcasts y sermones han sido sobre las parábolas de Dios, parábolas del reino, un tema bastante interesante. Han salido ideas muy buenas, contextos muy buenos y también por ahí revelaciones también muy buenas. La semana pasada se dio harto énfasis también a la falsa interpretación o a la errónea interpretación de las parábolas, que era algo interesante, ya que las parábolas dejan para mucho y abren mucho camino. Y creo que la parábola de esta semana no es la excepción. Hay puntos muy interesantes, también hay puntos de fácil desvío. Pero antes de entrar de lleno en la parábola, hubo algo muy interesante. Obviamente invitamos a todos a ir a ver el sermón. Si estuvieron presentes, ojalá hayan tomado varios apuntes. Y si no, pueden repasarlo ahí en nuestras redes. Me llamó mucho la atención parte de la introducción histórica y contextual que desarrollaste para luego enlazarnos a la parábola. Algo interesante, ¿por qué? Porque partiste desde el Génesis, partiste por ahí un punto del Éxodo. Entonces hubo harto de esta idea de los inicios y cómo desde el inicio logramos enlazar con la parábola. Esas dos partes a nivel gigantesco estuvo interesante en cómo nos trasladaste de un lugar a lo que serían las parábolas. Sí. O sea, porque la idea de reinado de Dios es algo macro, o sea, comienza en el inicio. Entonces a veces yo creo que nos falta ese entendimiento que Dios, lo que Él anhelaba era reinar en su creación, reinar sobre las vidas humanas, que las personas pudiéramos estar sometidas bajo la estructura del reino de Dios. Entonces, para mí era bastante interesante hacer como el recorrido para que refrescar quizás o redireccionar quizás nuestro entendimiento, que qué decimos nosotros cuando el reino de Dios está en nuestras vidas, de qué se trata. Y se trata mucho más que no sé, cuando Jesús llega y empieza a decir estas parábolas. Las parábolas responden a algo mucho mayor, que era Jesús estaba explicando de qué se trataba el reino de Dios y eso lo tenemos que entender desde la historia completa. Desde un inicio el Señor trae el orden y la humanidad aquí a la tierra para vivir con ellos, estar en plenitud, hacer de lo que Él hizo un gobierno bueno, justo, verdadero, de paz. Entonces esa fue la idea de toda la intro y este recorrido, porque el Señor siempre, vuelve a eso, a vencer el mal y a traer el bien a las vidas. Y ese es el reino. El reino tiene esa capacidad de transformar, así como la semana hablábamos, de transformar desde lo más
interno hacia lo más externo, las vidas, y erradicar el mal. O sea, eso es lo que predicamos, que viene a vencer este mal que está aquí en la tierra. Entonces, por eso quise un poquito hacer como esa introducción para saber el tesoro que hay en el reino, el poder que hay en el reino. Totalmente. Hubo un punto muy interesante porque dentro de este recorrido contextual nos mostraste ciertos acontecimientos desde el Génesis hacia más adelante. Y por ahí, mientras avanzaban en el sermón, tocaste un punto muy interesante que era cada uno, anoté la frase nomás, cada uno hacía lo que parecía correcto. Claro. Y cómo esa frase se vio reflejada en contextos históricos que citaste, y también cómo nos anticipó un poquito a lo que iba a ser la parábola. Deteniéndonos en ese análisis, recalcaste mucho la idea de qué es lo que sucedía un poco cuando el humano, nosotros mismos, tratamos de lidiar nosotros con ciertas decisiones, cuando el humano intentaba forjar un camino, cuando el humano trataba crear sus propios dioses, trataba por ahí una frase también interesante de que cuando el ser humano quería tener dioses que se amoldaran a su interés y también dioses parecidos a otros dioses. Era interesante ahí también ese punto. Entonces, ¿hacia dónde nos llevó a la humanidad un poco el camino de que nosotros mismos tomáramos nuestras propias decisiones y creyéramos también que ese era el camino correcto? Sí, o sea, destrucción. Eso es lo que uno ve, o sea, si repasa la historia humana, porque esto no es una historia solo para un pueblo, es la historia humana. La Biblia refleja esta creación. Entonces, es una historia para la humanidad que finalmente tomó una porción de esta humanidad, una familia, para que ellos trataran de demostrarle al resto cómo era ser parte de este reinado. Y ellos también se equivocan. Sí. Y el resultado de seguir estos propios deseos, siendo tu propio Dios, es destrucción. Y nosotros lo vemos una y otra vez. O sea, los egos, no sé, la política, todo no conduce, si no está en el lugar correcto, a bien. O sea, la envidia gobierna. Sí. O sea, entonces cuando no estamos en paralelo o no estamos sometidos directamente a lo que el Señor dice, hay destrucción. La humanidad tiende a eso muy rápidamente. Totalmente. De hecho, y sin escaparme mucho, hubo por ahí una idea interesante que era, entendía la frase pero no la visión. Respecto, quizás la prédica del sermón anterior trató una pincelada de lo mismo, pero me llama mucho la atención, hablando de estas ideas de cómo el ser humano no ha logrado tomar buenas decisiones y cómo esas decisiones han dado consecuencia a cosas totalmente erróneas. Y acá vemos también otro paralelo de cómo nuestra interpretación o lo que anhelamos, y volvemos, creo yo, pensamiento humano, sentimiento humano, ideas humanas, cobran ideas erróneas. Claro. Como en ese instante tenían una impresión, una idea de Jesucristo como Mesías, y Jesús venía con otra intención. Sí. Y también dentro de las frases, dentro de lo que él decía, la gente esperaba algo, pero Jesús remataba con otra idea. Entonces es interesante cómo hemos ido repasando, y me llama mucho la atención ahora que lo vemos en esta nueva parábola, cómo nuestra interpretación nuevamente cae en rasgos erróneos e ideas totalmente erróneas, por así decirlo. No, es tremendo que es algo que ellos esperaban. O sea, el reino de los cielos, aquí y ahora, era el mayor anhelo de cada uno del pueblo de Israel. O sea, ellos estaban añorando ese momento. Entonces, cuando Jesús comienza a decir el reino de Dios está cerca, estaba removiendo lo más profundo del ser. Eran palabras revolucionarias a nivel político, social, cultural. Estaba como, eran provocativas a la misma vez también. Porque las otras naciones también habían escuchado la historia de cómo había este pueblo en algún momento de la historia salido de cautiverio por este poderío de Dios. Entonces no eran una frase muy simple, era profunda. Entonces él estaba removiendo tierra ahí, o sea, estaba sacudiendo el oído para el pueblo judío, para los políticos del tiempo. Entonces por eso ellos se juntan en unión
porque lo que él está diciendo es subversivo, o sea, estoy trayendo el reino de Dios. Entonces, para ellos fue fácil confundirse. De hecho, fue fácil. Sí, si me ayudas a refrescar el nombre del autor, pero aquí anoté la idea, una de las frases que era: cambiaron la esperanza de restauración espiritual por una esperanza de liberación geopolítica. Sí, Carlson, el que hace Carlson, él es el que comenzó el evangelio por... ¿Cómo se llama este grupo? La Coalición por el Evangelio. Es reconocidísimo. Y era esta acertada frase. Sí, totalmente. Porque de verdad, pues ellos lo que se olvidaron, porque no es que ellos no conocían estas promesas de paz, solo que ellos recordaban también muy bien este poderío. Entonces, cuando pensaban en el reino estaba cerca, ellos tenían algo en el corazón también, porque estaban siendo cautivos en este minuto, estaban perdiendo sus tierras, estaban siendo sometidos a impuestos del terror, que estaban perdiéndolo todo. Quizás no era no era el imperio egipcio en el momento, pero sí todos estaban siendo abusados por los romanos, tenían a los romanos caminando en sus calles. Entonces era muy fácil irse por el problema geopolítico del minuto y perderse la bendición espiritual, que el reinado de Dios venía a llegar en justicia, paz, porque ellos repetían esto. Exacto. No era un concepto ajeno para ellos. Claro. Ellos sabían que el rey vendría a traer paz, orden, sacar el mal, pero sus circunstancias lo confunden. Y también, como bien tú dices, era muy entendible en el contexto que ellos vivían. Entendible. Sí, o sea, si yo estuviera ahí, era como, pucha, si a mí me agreden, espero que esto también se resuelva con la misma agresión con la cual yo he sido abusado. Entonces, era... Y en algún minuto vieron el poder de Dios presentarse de esa manera. O sea, porque lo que ocurre con Faraón es un despliegue que, o sea, esperamos que la humanidad no lo vuelva a tener que experimentar, porque ese hombre era un hombre lleno como de amor al poder y un hombre malo. Ese Faraón realmente fue un hombre que hizo mucho daño a la humanidad de su tiempo. Exacto. Representó el mal colectivo de toda la humanidad. Yo creo que estaba representada en esa figura de Faraón. Entonces, si vieron esta forma de actuar de Dios, pero él había dado palabras de un Mesías. O sea, y Isaías, como lo describe, es maravilloso. O sea, entonces ellos repetían ahí, conocían muy bien estas palabras. Totalmente. De hecho, adentrándonos quizá un poquito en lo que era el génesis de las parábolas y siguiendo un poquito el orden del sermón, dentro de las parábolas que se mencionaron y que fueron los puntos claves del sermón, era el tesoro escondido en el campo de Mateo 13 y la perla de gran valor. Hay un análisis muy interesante ahí del buscar, el encontrar, que sé que dentro del sermón hubo un desglose un poquito más profundo, pero me llamó la atención de entender cuál era el objetivo real, cuál era el propósito, porque presentaste el caso de estos dos paralelos y ahí nace al tiro la pregunta mientras escuchábamos el sermón. ¿Qué camino? Desglosando, ¿qué valía más? ¿Encontrar algo o el encontrarlo o el proceso de buscar algo? Y por ahí hubieran ideas muy interesantes que mencionaste dentro del sermón. Sí, yo creo que uno muy fácilmente se podría perder en esta parábola, porque es llamativo que ambas personas venden todo para la adquisición de esta cosa preciada que ellos encuentran. Y uno podría darle todo el énfasis a lo que ellos vendieron. Claro. Y se perdería, no perdemos como la gran profundidad, que no se trata de lo que pierden, se trata de lo que encuentran. Y eso yo creo que nos pasa a veces cuando presentamos nosotros a Dios y les presentamos a la gente a Jesús. Nos enfocamos en todo lo que ellos van a tener que hacer para adquirir esto. Claro. En vez de mostrar lo que ellos pueden tener, y esto va a ocurrir como naturalmente. Claro, entonces eso es por añadidura. Esto es como, yo creo que es lo valioso, que es tan
tan valorable lo que ellos encuentran, Claro. que con gozo, que con alegría vendieron para conseguirlo. Sí. Entonces, ahí cambia el paradigma un poco. Sí. No todo lo que yo dejo es una forma como sacrificial, pobrecito, me va a doler, voy a estar mal, pero gozosamente yo reordeno, reestructuro, yo dejo de hacer, hago ajustes, gozosamente, porque sé que donde estoy es donde el Señor me puede poner en el mejor lugar de bendición. Sí, estuvo muy lindo eso, porque se resaltó la idea o la bendición de algo que cuando tú encuentras algo. Y me gustó, bueno, entre medio mencionaste una frase, el evangelio no es un llamado a dejar cosas, sino a encontrar algo mucho mejor. De mucho valor. Tim Keller. Tim Keller. Tenía anotado Tim, no quería ahí enredarme entre tantos Tim que tenemos. Como bueno, que tenemos, sí. Pero era muy lindo porque uno ve, al encontrar algo, dices, wow, esto es demasiado valioso. Entonces, cambia totalmente la perspectiva de nuestro comportamiento y prioridades dentro de nuestra vida. Encontrar ese tesoro, decir, wow, encontré una joya, una perla, algo totalmente increíble que tiene tanto valor y peso que solo el encontrar esto me ha ayudado a replantear mis prioridades. Versus, como tú lo mencionaste, y es distinto si lo vemos a la inversa, como, hey, voy a hacer esto, otro, para tratar de hallar algo que tenga algún tipo de significado o valor, prioridad o algo que llegue a cambiar. Entonces el evangelio se convierte en eso. Reducimos el evangelio a algo que no es, o sea, el Señor podría haber, no sé, como nosotros, el Señor sí nos da una lista de cosas que debemos hacer para bendición, pero eso viene completamente después. Sí, totalmente. Sí, reducimos como a esas normas, y yo creo que la iglesia ha hecho ese trabajo muchas veces como para daño, y que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Creo que sin querer sentimos que si este orden llega a la vida, por fin el Señor va a reinar en tu vida. Claro. Y es al revés. O sea, el Señor reina en mi vida y por lo tanto estas cosas yo las dejo por gozo. Entonces es súper importante, creo, que entendamos que no podemos reducir el mensaje de Cristo. O sea, el reino de Dios estaba ahí y ya, para traer paz, gozo, salvación. Entonces, a mí me gustaba mucho como sentirlo de esa manera y que se entendiera como... No, de hecho me hace sentido un poco analizando parte del inicio de las conversaciones acá en el podcast, viendo este resumen general de la historia bíblica, de cómo el ser humano había tomado malas decisiones y cómo Dios siempre había provisto el camino para que esas fueran decisiones correctas, no fueron así. Y luego entender en esta idea de la parábola que Dios desde un inicio hasta el día de hoy siempre ha puesto el evangelio como primero. El corazón del evangelio como esta perla y esta joya que debemos tomar, y es lo que necesitamos para reestructurar nuestra vida y priorizarla. Entonces, es interesante ver que desde un inicio Dios siempre tuvo la disposición a ese camino. Fallamos. Y Dios nuevamente siempre pone esa perlita delante de nosotros. Y ahora que entendimos nuestros errores, podemos reestructurar estas prioridades y poder avanzar, creo yo. Sí. No, buenísimo, buenísimo. Sé que quedan algunos puntos por ahí. Yo acá tenía anotado una frase para reforzar esto nomás de buscar primero el reino y su justicia. Por ahí mencionaste, ir cuando fuiste cerrando el sermón. La perlita siempre ha estado ahí. Tomémosla, reestructuremos nuestras prioridades, hagamos un cambio. Estas parábolas, creo yo, las que mencionamos, las que estudiamos en el sermón, nos ayudan a entender eso. El proceso de esta idea de que hemos encontrado algo. Rescatémonos ahí. No, buenísimo. Todo vendrá por añadidura. O sea, no es que tenemos que dejar todo. Es cuando uno encuentra el tesoro, lo que llega a nuestras vidas es una añadidura. Totalmente. Era hermoso ese salmo, que no nos va a faltar nada. O sea, Él está preocupado. O sea, busquemos el reino de Dios y todo lo demás llega porque Él sabe lo que tú necesitas. ¡Qué descanso!
que el canso, esa búsqueda ya deja de ser agonizante. Sí, no, y aparte, qué agrado dejar de buscar algo. O sea, porque entre medio de la búsqueda hay mucho desgaste mental, de esfuerzo humano, hablando de forma muy general. El buscar algo siempre es un desgaste, pero tener la palabra, tener este ensalmo, entender que ya fue encontrado lo que estábamos buscando. Muy lindo. Bueno, por temas de tiempo, podcast pasa volando con buenas conversaciones siempre. Sé que se mencionaron varios puntos, muy buenos. Hay profundidad en ciertas áreas dentro del sermón. Invitamos a nuestra comunidad, si no eres de nuestra iglesia y te topaste con el podcast, está el sermón completo. Hubieron muchos puntos, pero si tuvieras que mencionar uno solo, pensando en la idea de que la gente que nos está escuchando y viendo se fuera con una sola idea clara de todo el sermón. ¿Cuál fue para ti esa idea en la cual dices, esto creo yo de todo mi sermón, esto es lo que más quiero destacar? Sí, o sea, cuando el reino llega a la vida, tiene que remover tu vida, tiene que producir cambios, tiene que reordenar tu entorno. Y es algo que va a traer un valor tan grande Claro. a quien eres tú. Entonces, para mí la invitación de la parábola es detenerse, el reino de Dios está aquí a mi disposición, lo he encontrado como búsqueda profunda o como casualidad me encontré con este reino en mi vida, pero tiene que hacer ajustes. Tremendo. Tiene que requerir de mí dejar de poner orden, más que dejar de hacer cosas, sino que el Señor va a ir entregándote a cada uno lo que debe suceder para que nuestra fidelidad, nuestra vida esté bajo el dominio de este Rey que quiere traer paz y bendición y luz a las naciones. Tremendo. Y entonces para ser parte del reino tengo que estar cumpliendo con estas cositas que son el emblema del reino. Entonces es el desafío de esos a ver dónde estamos nosotros en el reino. Tremendo, tremendo. Muchas gracias, pastora. Y gracias a todos ustedes por llegar hasta este punto. Que la conversación continúe en grupos de conexión, en sus hogares, como siempre lo hemos mencionado, y que las buenas ideas sigan creciendo. Tremendo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.